bloque, amigos de Pocres por Radio, este día lunes y como siempre ya nos tiene acostumbrados la visita de ella, nuestra licenciada en nutrición. Estamos hablando de la señorita Cecilia Romano. Un fuerte aplauso para ella. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Cómo estás, ¿Todo Mago? bien? Bien, todo bien. Bueno, frío la ciudad de Buenos Aires, cada vez peor. Sí, bastante. Me compré un panel... Ah, me habías contado. Sí, me compré un panel. ¿Lo instalaste? Sí. ¿Y? No va. ¿No va? Ah, bueno. Es como para un baño, ¿no? Es Para el un baño. lugar muy pequeño. Sí, es para el baño. Si uno no tiene una persona de amplias Yo no te lo quise medidas al lado, no va. No te lo quise decir, pero por lo general la gente que lo tiene, Sí. no da. O tenés que poner muchos Claro, no. y termina conveniendo comprar No, un aire. ¿sabe cuál es el problema? Que hay que tener la puerta cerrada. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Después de una semana de dormir con la puerta cerrada, no, bueno, cada uno sabrá después. Y sí. Digo, el ambiente está encerrado. Claro. Para no decir que hay olor a hombre. En mi caso, ¿no? Olor a señorita, qué sé yo. Pero bueno. ¿Cómo ha pasado la semana? Bien, Mago, bien, sí, Bueno, tranquilo. muy bien. ¿Qué he traído para hoy? Mago, hoy te traje un tema que la verdad es que nunca lo tocamos. Habíamos quedado pendiente, Sí, ¿no? habíamos quedado, te pregunté si te gustaba, Sí, qué parecía. sí, me acuerdo. La celiaquía, La Mago. celiaquía. ¿Es una enfermedad que es asintomática, puede ser? Empieza sintomática, ¿No? Porque- generalmente sí. Hasta que para que se haga el síntoma, tienen que haber pasado por lo menos 5 o 6 años. Claro, y se ve por ahí en la pérdida de peso, ¿no? Se ve en la pérdida de peso, muchas veces con anemias. Sí. Son las dos cosas que suelen pasar principalmente. Si es en un niño, por lo general se detecta mucho, más que el bajo peso, es que no crecen en altura. Es un chico que por ahí está mucho más, es el primero de la fila, no crece, no aumenta de peso. Y generalmente lo que tiene que hacer el pediatra, que a veces no lo hacen, es mandar el estudio. Que Claro. el primer estudio que se hace es de sangre, o sea, se dosa en sangre 2 proteínas que son las que directamente... Las que generan esto. Claro, las que generan, y después se termina de confirmar el diagnóstico con una biopsia, o sea, una parte del intestino, toman una pieza, una partecita, y eso lo mandan a analizar. Bien. O sea, es fácil diagnosticarlo. Claro. El tema es que muchas veces no se manda a hacer el estudio. ¿A partir de qué edad más o menos puede ser un niño celíaco o pueden hacer celíaco? Pueden hacer celíaco, Pero en puede ese- despertarse a cualquier edad. Claro, eso iba a A decir. cualquier edad se Yo puede tengo un despertar. amigo que de mi edad Sí. y se lo diagnosticaron no hace mucho. Sí, sí, pero la sí. pérdida de peso que ha tenido en 7 años Sí. ha sido muchísima. Claro. Hasta el punto de, obviamente, asustarse uno por decir, bueno, qué sé yo, algo debe estar pasando. Y al final terminó siendo celíaco. Sí. Y eso era el motivo, ¿no? De la pérdida de peso. Pero digo, a los niños que nacen ya saben. Digamos, ya o el médico sabe que En es realidad, celíaco o no. Mira, Mago, lo que pasa es lo siguiente. Hasta los 6 meses el bebé está consumiendo leche Claro, sí. materna. Sí. Se supone que está solo con lactancia materna exclusiva, o sea, el pecho. Sí. ¿Qué pasa? La leche materna no contiene los elementos que te dan la celiaquía, Claro. que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Son los TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Ajá. Estos 4 cereales son los que le producen la celiaquía a la persona, que lo primero que les da es diarrea. Hasta los 6 meses uno no lo puede saber. Claro. En cambio, ¿qué pasa? A los 6 meses empieza a incorporar cereales, que en realidad es un error. Se trata de estirar un poquito más. Hasta los 8 meses recién empezar a incorporar cereales. Recién ahí me voy a dar cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque el nene va a empezar con diarrea. Ahora, No es lo algo- tolera y tiene ¿Pero diarrea. es una enfermedad que está como de moda o es una de las últimas enfermedades En que han realidad- aparecido? Porque hay muchísima Sí. gente que la padece. Sí. Y también lo que estuvo bueno, por lo menos, es que la cantidad de industria que se ha producido justamente para las personas celíacas por una cuestión Sí. lógica, ¿no? Sí, lógico. El tema, la enfermedad está hace muchísimos años, no es nueva, tiene aproximadamente 60 años de descubierta. Sí, claro, No vamos exacto. a hablar de anteriormente que uno decía, bueno, se murió de tal Pero cosa. antes no se escuchaba. No se escuchaba. La enfermedad estuvo siempre, Claro. la verdad es que estuvo. El tema es que no se sabía que era celiaquía. Claro. El problema es que la persona muchas veces no está diagnosticada. Entonces uno dice, ahora está de moda y hay un montón de gente que tiene celiaquía. En realidad hay un montón de gente más que tiene celiaquía y Que no no lo lo sabe. sabe. Y que por ahí vivió 20 años de su vida siendo celíaco, con diarrea todo el tiempo, con mucha pérdida de peso. Y por ahí directamente tiraron el problema a otra enfermedad. Claro. Porque a veces la celiaquía también te trae otra enfermedad. Te puede traer una úlcera a nivel intestino. Claro. Hay un montón de cosas que puede traer. Bien. Para empezar a explicarte, porque si no va a ser Eso, un poco digo, difícil. las placas son Sí, explicativas sí, para sí. ver de qué se trata. Sí, Mago, Perfecto. sí, Vamos entonces, producción, a la primera placa, que el motivo es la celiaquía que ha traído Cecilia Romano.
A ver, intolerancia crónica y definitiva a ciertos cereales y sus derivados es una enfermedad autoinmune en la cual son las propias defensas del organismo al reaccionar contra el gluten, son las que producen el daño. Se produce daño y atrofia de las vellosidades intestinales que normalmente sirven para absorber nutrientes, aunque popularmente se la conoce como intolerancia al gluten. La intolerancia es, en verdad, una proteína llamada prolamina presente en 4 cereales. A ver cuáles son estos 4 cereales. Como decía recién Ceci, el TAC, trigo, avena, cebada y centeno. O sea, todos estos cereales son los que tóxicos, atentan a un celíaco. Lógico. En realidad, la dieta, muchas veces pasa que me preguntan, ¿qué hace el celíaco? ¿Qué come el celíaco? Puede comer todo, menos trigo, avena, cebada y centeno. Claro. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día tenemos muchos alimentos que están elaborados con harina. Claro. Por ejemplo, una hamburguesa, ¿uno qué se va a pensar que tiene harina de trigo? Si uno la lee, para espesar también le ponen harina. Claro. Entonces, una hamburguesa que uno nunca hubiera pensado que tenía un cereal, tiene un cereal y ya el celíaco no la puede consumir. Entonces no puede consumir ni trigo ni sus derivados, Sí. o sea, no puede consumir la harina normal, el pan, avena, cebada y centeno. Lo más común es la harina de trigo, lo que generalmente comemos y lo que está en muchos productos alimenticios. Claro. Entonces, lo que hicieron es directamente, todas las marcas tienen que poner un rótulo cuando la persona puede comer. O sea, si dice sin TAC, es que es sin trigo, avena, cebada y centeno. Bien. O sea, siempre hay que leer el rótulo y ver si la persona celíaca puede comer eso. Puede ser un queso también. Uno piensa que por ahí no tiene nada que ver con trigo, avena, cebada y centeno. Claro. Pero por ahí se elabora en el mismo lugar donde se elabora harina. Con que solo una milésima, Una partícula que esté por ahí, vuele claro. directamente, vaya a ese queso, ya está contaminado. Porque no es que te genera la diarrea o el síndrome del celíaco por el hecho de la cantidad que uno consuma de esto. Es por presencia. Por más que sea lo más mínimo, lo más chiquitito le puede llegar a desencadenar una diarrea terrible y bueno, todo lo que trae aparejado. Claro, acá en la producción dice en algún punto como una alergia. Claro, es como Algo una así, alergia, claro. porque encima pasa también como la alergia, que es autoinmune. Uno mismo genera esa misma toxicidad. O sea, uno mismo se empieza a destruir. Claro. Vamos a continuar, por favor, producción, con las placas siguientes. No existe hasta el presente medicamentos que puedan administrarse. La única manera de asegurar la salud del celíaco es mantener de por vida una dieta libre de prolaminas que resultan tóxicas para el celíaco. Afecta a 1 de cada 100 personas mundialmente. O sea que es forchi el asunto. Los problemas del celíaco no terminan cuando es diagnosticado, puesto que es muy difícil seguir la dieta libre de gluten sin TAC. Es lo que te decía, Mago. Sí. Es muy difícil seguir la dieta del celíaco. Primero porque los alimentos que directamente son exclusivos para celíaco, que se pueden comprar en las dietéticas, hasta en las farmacias, son carísimos. Son muy La caros. dieta sale más o menos 4 veces más. O sea, un paquetito de galletitas te puede llegar a salir 20, 30 pesos. Chiquitito, Claro. un paquetito que por ahí te dura 2 comidas, un Sí, desayuno y una merienda, por ejemplo. Claro. Es muy cara. La otra que tenemos es combinar harinas, distintos tipos de harinas, no sé, harina de arroz con harina de garbanzos. La combinamos y hacemos un pan, hacemos galletitas. El tema es que hay que tener el tiempo, Claro. saber cocinar y que te guste. Y si no, directamente salir a comprarlo, donde es muy caro y donde también tenemos todos estos alimentos que te decía, que por más que, que uno los vea y no sean trigo, avena, cebada y centeno, Sí. tienen en su composición. ¿Y O qué estuvieron pasa? elaborados en la misma planta de Claro. donde hay, por ejemplo, por ahí donde se preparan harinas. ¿Y qué pasa si el celíaco, de la misma manera que quizás nosotros charlamos con una dieta, ¿no?, de una persona que quizás no tiene este tipo de síntomas o este tipo de enfermedades, y decimos nos damos un permitido, ¿no?, de comer un asado, de tomarse Sí. una botella de lo que sea? Sí. En este caso es lo mismo, uno tiene ese permitido. En realidad ¿Qué no. es lo que pasa si se abusa de esos Sí. permitidos, como en caso de la dieta, quizá uno Claro. pierde la línea? En este caso, ¿empeora la enfermedad o...? No, en realidad, claro, la empeora, porque como decíamos antes, lo que hacen estas prolaminas tóxicas, empiezan a achatar. Nosotros tenemos vellosidades que son Sí, como sí. si fueran pelitos Sí, sí. a lo largo de todo el intestino. Esos pelitos tienen que estar lo más altos posible. Las prolaminas los achatan. ¿Qué pasa cuando se achatan? Yo no puedo absorber nutrientes. Llega tanto a achatarse que luego se puede hacer una úlcera. Y no solo por cantidad, como me decías, bueno, un permitido de Sí, algo sí, sí, chiquitito. exacto. No, es la presencia. La sola presencia puede achatarte del todo esas vellosidades y generarte una úlcera por una sola ingesta.
Entonces es muy grave, la verdad que la persona que lo sabe, cuando son chiquitos cuesta mucho también porque, Claro. por ejemplo, van a un cumpleaños y no pueden comer absolutamente nada. Claro. ¿Por qué? Porque también está que por ahí los alimentos son aptos para el celíaco, pero se pusieron en el mismo plato o se cocinaron en la misma, no sé, si te voy a hablar de algo frito, una milanesa. Puede ser, se puede preparar una milanesa apta para celíacos, pero no en el mismo aceite donde se prepara la otra milanesa, que tiene Claro. harina de trigo, por el pan Exacto. rallado. Bien. Tampoco ni siquiera se puede compartir el tenedor. Donde yo pinché una milanesa para celíaco, no puedo pincharla para una de una persona... De una, Muy estricto, es- digamos, ¿no? Claro, porque es la mínima partícula empieza a producir esta toxicidad y este dolor también, genera mucho dolor en la panza. No es que hay permitido, no existe Bien. el permitido. Ok. Vamos a continuar, por favor, producción. Dado que el gluten se utiliza ampliamente en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, muchas veces en cantidades mínimas, no es posible saber si un producto es apto o no, a menos que haya sido analizado y rotulado, como bien decía Ceci anteriormente. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que la enorme mayoría de los productos industrializados que tienen que ver con sus envases, leyendas o rótulos que los identifiquen como aptos o no aptos justamente para gente celíaca. A ver, una más. En nuestro país algunos productos llevan en su etiqueta el dibujo de una espiga de trigo cruzada con una línea o exhiben la leyenda sin TAC, como la intención de aclarar que puede ser consumido sin problema. Sin embargo, conviene chequear los datos con organizaciones de celíacos. Estaba viendo, bueno, esto no sé si es una mentira o no, de los productos cuidados, qué sé yo, qué sé cuánto, pero en caso de que sea verdad en algunos lugares, ahora también se han incorporado ciertos productos. Sí. Bueno, me imagino que debe ser por esto de lo caro que son, ¿no? Sí, la verdad es que son muy caros, es una de las más caras. Porque, ya te digo, tenemos la mayoría de los productos alimenticios, lo que vienen de la industria. Está todo espesado con harina, Claro. todo tiene trigo, todo tiene algún vestigio de avena, de cebada, de centeno. Por eso es que siempre conviene no solo chequear el rótulo, cuando, viste, como decía, hay una espiga que está tachada, que Sí. significa que no tiene trigo. Claro. Pero también a veces por ahí ese envase quedó desactualizado, por ahí quedó el envase en la góndola y es un envase viejo. ¿Qué hacer? Hay una asociación del celíaco que se llama ACELA, A-C-E-L-A, donde la gente, el celíaco, lo que tiene que hacer es mensualmente sacar listados y por marcas te dicen los productos que podés comprar. Ah, Pero por mes, o sea que imagínate qué corto es el espacio. Por ahí, por ejemplo, en la empresa donde fabrican un queso, de un día para el otro viene una fabricadora de, no sé, de sí, harina. sí, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Ese queso ya dejó de ser apto para el celíaco, porque en ese mismo lugar se produce la harina. Entonces, mensualmente tienen que sacar un listado y fijarse qué marcas pueden consumir. Entonces, ¿qué pasó? Por ahí ese envase de, no sé, galletas de arroz, te digo, por Sí, decir sí. un ejemplo. Por ahí para un mes estaba apto, pero para el otro mes no. Y el envase quedó, y la espiguita la tiene tachada. Por Claro. eso siempre hay que... Ir chequear el listado. Chequear el listado, sí. Bien, amigos, vamos a la pausa y ya volvemos con más Pokers por Radio. Próximo bloque vamos a continuar hablando obviamente de la celiaquía, todavía quedan algunas plaquitas más y vamos a seguir charlando con Ceci Romano. Pausa.